Good day, everyone. Buenos días, todo el mundo. Good afternoon, good morning. Buenas tardes, buenos días. The webinar now. Hope you can hear me well. Espero que me escuchen bien. Of the International Pollutants Elimination Network, IPEN. A nombre de la Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes, IPEN, quiero darles la bienvenida a este seminario global web, Rotterdam and Stockholm Convention. los puntos de vista de IPEN sobre las conferencias de las partes de Basilea, Rotterdam y Estocolmo sobre cuestiones que tienen que ver con los desechos. Yo soy Griffins Ocheng, copresidente del grupo de trabajo sobre plásticos tóxicos de IPEN y también trabajo en Kenia. Voy a facilitar este seminario web. Antes de proceder, quiero compartir algunos recordatorios. Este seminario está siendo grabado para que esté a disposición pública en el canal de YouTube de IPEN. Hay interpretación hacia ruso, árabe, español y francés. Pueden hacer clic en el botón de interpretación en la parte de abajo de la pantalla para elegir el lenguaje. Algunas personas hablarán en francés, así que para los que hablen inglés, vayan al canal del francés para escuchar la interpretación al francés. Para los rusos, hablantes de ruso, español y francés. Va a haber una sesión corta de preguntas y respuestas al final de toda la presentación, pero quizás quieran escribir sus preguntas en el chat. También queremos invitar a todos que llenen la encuesta al final del seminario de hoy. Para contextualizar este seminario, en línea con las convenciones de las partes próximas del convenio de Basilea y Rotterdam y Estocolmo, invitamos a compartir, ponentes a compartir los puntos de vista de IPEN y explicar nuestra justificación de las propuestas de los límites a los desechos de los COPs. Es lamentable que estas sustancias afecten el medio ambiente y la salud humana y los costos que tienen también económicos. Y que exponen los países en desarrollo y los países con economía internacional a través de este seminario. Esperamos plantear un argumento para tener límites más fuertes para publicar el medio ambiente y la salud pública. Oficialmente, quiero darle la bienvenida a nuestro primer ponente, Jindrik Fedrik. Tiene más de 30 años de experiencia en campañas sobre cuestiones que tienen que ver con sustancias químicas y representa a IPEN en grupos de expertos en las convenciones de Estocolmo, en los convenios de Estocolmo y otros. Y también ha escrito bastantes informes técnicos sobre desechos, mercurio. Bienvenido. Jindrik, muchas gracias por la breve introducción. Buenos días y buenas tardes a todo el mundo. Me gustaría presentarles nuestro entendimiento de la definición de lo que son los límites a los desechos de los COPs. Espero que puedan ver la presentación en la pantalla que estoy compartiendo con ustedes. Permítanme empezar con una perspectiva más amplia. Se descubrió por parte de un grupo de científicos que otro límite planetario se había alcanzado por parte de actividades humanas y es la contaminación química. Con respecto a la acción de sustancias químicas dañinas y la contaminación, había llegado a límites parecidos a los del cambio climático. Es bastante seria esta noticia y me parece que desde el punto de vista de las sustancias químicas y los desechos es
importante ver las cantidades de dioxinas y desechos, sobre todo en los residuos de la incineración. Hemos visto que la cantidad total de dioxinas en estos desechos llegaron al nivel de 133, un eje de 133. Es muy preocupante esta cifra por la realidad de las dioxinas que están entrando en nuestros alimentos. Es una cantidad excesiva y definitivamente ha rebasado los límites planetarios. Hablamos sobre contaminantes orgánicos persistentes, que son, este es el grupo de sustancias químicas que causan daños graves a la salud humana, afectan nuestro sistema inmunológico, pueden afectar a los niños en su desarrollo. Hay algunos que son contaminantes carcinogénicos. Esas imágenes nos están mostrando los peligros de estas sustancias químicas para el ser humano. No son intencionales, sino que son efectos no intencionales de estas sustancias químicas. Si hablamos sobre los contaminantes orgánicos persistentes, tenemos que ver que hay concentraciones bajas de estos contaminantes. Con respecto a las dioxinas, podemos compararlas con un cubo de azúcar en una reserva de agua de 1 kilómetro cúbico. Es una cantidad, una concentración muy pequeña, que es difícil de medir esa concentración. También es difícil medir estas concentraciones. El la Autoridad Europea de Alimentos y Salud está tratando de ser más estrictos con respecto a las dioxinas y se enteraron de que en muchos países la ingesta de las dioxinas afecta a poblaciones vulnerables, sobre todo, como los niños y niñas o gente de edad avanzada. Veamos los niveles de contaminantes orgánicos persistentes y los desechos y sus desechos. Podemos abordar la definición de lo que son los contaminantes orgánicos persistentes en los desechos desde diferentes puntos de vista. Hemos dicho que consideramos el desecho que se contiene en los COPs, como desechos de COPs. Si no ponemos atención a la salud y el medio ambiente y definimos un límite bajo en el contenido de COPs, sencillamente estamos declarando que un desecho que contiene COPs es limpio y que hay libertad de utilizarla, pero en gran medida esto es una decisión política. Estudiamos de cerca el caso de las concentraciones y revisamos varios cientos de estudios científicos y nos dimos cuenta que estos desechos se utilizan para productos de construcción,
para las carreteras y banquetas, para rellenos sanitarios, para rellenar las orillas de los ríos, para agricultura. Aquí en la imagen pueden ver el uso de cenizas en rellenar la orilla de un río en Indonesia. Esta es la consecuencia de el uso de límites débiles para definir los desechos con COPS, que es de 15 partes por billones o 15 miligramos por gramo. Si vemos otras reglas para COPS y desechos, vemos una imagen parecida en el caso de los retardantes de llamas, utilizados ampliamente en productos electrónicos y debido a un límite muy bajo de lo que son desechos de COPS, el plástico de estos productos se puede reciclar y se puede volver a utilizar en otros productos, en juguetes o utensilios para la cocina. Por lo tanto, la eliminación internacional de contaminantes ha estado tratando de definir límites más fuertes con base en la protección de la salud humana y la protección del medio ambiente. Y hay propuestas basadas en diferentes estudios para llegar a un límite de 50 miligramos por kilogramos para los PBDE, 100 miligramos por kilogramos para HBCD, para dioxinas 1 miligramo por gramo. Y además los usos de desechos por abajo de estos niveles puede ser dañino. Sin embargo, es necesario evitar el uso de estos desechos sobre la superficie de la Tierra. También es necesario que haya límites adicionales para la protección del Ártico y con respecto a las parafinas, sugerimos 0.025 miligramos por kilogramo y 10 miligramos por kilogramo para las sales. ¿Por qué estas cifras y no las otras? Discutimos en una ponencia de IPEN para esta discusión actual sobre la evaluación del uso de estos desechos, en donde comparamos la definición de lo que se llaman el nivel de contenido de COPS y los desechos de COPS. Y los niveles que proponemos se basan en la protección, mientras que los niveles actuales, por ejemplo, que se usan en la Unión Europea, se basa en criterios económicos, tomando en cuenta las capacidades disponibles y las definiciones actuales. Por ejemplo, esta tabla, este diagrama, está mostrando la definición basada en la experiencia de la Unión Europea. Si definimos un límite no suficientemente estricto de los COPS, entonces veremos una continuación de la liberación de COPS, porque va a faltar un control de estos desechos. Y también esto puede llevar a permitir el uso de COPS y desechos de COPS que no son seguros y niveles de exposición
elevados. Ya di ejemplos anteriormente sobre esto. Una consecuencia muy importante es lo que no se define como desechos COPS puede ser exportado de los países desarrollados a los países en desarrollo y puede terminar en grandes cantidades de desechos COPS en países en desarrollo y en países con economías en transición. Así que depende de los tomadores de decisiones de si van a tomar en cuenta criterios para definir los límites de los COPS con base en los efectos sobre la salud o sobre los efectos sobre los ecosistemas, o si van a poner más atención a cuestiones que tienen que ver con intereses económicos. Podemos ya sea abordar los COPS en los desechos y dejarlos ir, o bien podemos procurar controlarlos y controlarlos en las tecnologías. Por ejemplo, esta oxidación en agua supercrítica es una tecnología que logra destruir los COPS en los desechos, y parte de la discusión también es si vamos a poder controlar el movimiento de los desechos de los COPS. Les he dado el ejemplo de los retardantes de llama. Esta máquina que se ve en esta foto de la coalición no es tan difícil de manejar ni tan caro, y hay opciones incluso más baratas para separar los desechos que contienen altos niveles de COPS. Esta última diapositiva muestra un ejemplo de la exportación de desechos de COPS que se encuentran estas son bolsas que contienen materiales de construcción, pero de hecho eran cenizas volantes originadas en Alemania que contenían un nivel de dioxina que era por encima del nivel límite. Así que aparentemente era el nivel más bajo, por lo tanto no tenían la obligación de controlar la exportación de esto, aunque las cantidades de desechos que contenían las dioxinas eran bastante dañinas. IPEN se ha enfocado en este tema desde hace mucho tiempo y ha generado varios estudios al respecto, incluyendo ese estudio que se enfoca en la contaminación de los contaminantes orgánicos persistentes en huevos y los niveles de retardantes brominados de llama en países africanos. Y tenemos datos nuevos sobre este campo. Vamos a tener datos nuevos sobre esto dentro de las siguientes semanas. Pueden descargar algunos de estos estudios que están disponibles en las páginas web. Aquí están los enlaces. Esto es brevemente lo que yo tengo que decir y estoy disponible para contestar cualquier pregunta que puedan ustedes tener. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Henrik, por esa presentación. Me gustaría ahora llamar al siguiente presentador.
Lee Bell, que es un experto de IPEN, sobre el siguiente tema, que es las tecnologías de combustión para la destrucción de COPS. Él es asesor de políticas sobre el mercurio y los COPS de IPEN y ha escrito varios artículos y informes sobre el mercurio y desechos de plásticos en el ambiente y sus efectos sobre la salud. Recientemente, Lee ha estado estudiando los efectos de la incineración y los hornos de cemento. Esos aparecen en su informe sobre el manejo, la gestión de desechos plásticos y el reciclado de sustancias químicas. Voy a compartir esto en la liga del chat. Bienvenido, Lee Bell. Gracias. Muchas gracias, Griffins. Voy a pasar a compartir mi pantalla y checar que todo está bien. ¿Lo pueden ver bien? Sí, podemos ver bien la pantalla. Quiero recordarles de hablar lento para que los intérpretes puedan lidiar con eso. Mi inglés australiano puede ser difícil de entender, así que voy a hablar un poco más lento. Lo que me gustaría hablar ahora, siguiendo la presentación de Hendrix, es sobre los otros tipos de tecnologías que pueden destruir los desechos de COPS, que son diferentes del método usual, que es la incineración. Así que voy a estar hablando sobre tecnologías avanzadas no alternativas a la convención que pueden destruir los COPS y los desechos de COPS sin crear COPS no intencionales, que es lo que hace que la incineración ya sea obsoleta. Un segundo. Aquí estamos. Entonces, según el convenio de Estocolmo y el artículo 6, los desechos de COPS deben ser destruidos y no reciclados. También puede ser transformado irreversiblemente a través de tratamiento para no tener características de COPS. Así que el texto oficial es que el desecho de COPS debe ser eliminado de tal forma que el contenido contaminante orgánicos persistentes sea destruido o transformado irreversiblemente para que no exhiba las características de los contaminantes orgánicos persistentes. Típicamente, muchos países utilizan la incinerización a alta temperatura que pueden destruir y transformar esas capacidades. Y algo que hemos visto es que cuando ves los límites estrictos de los desechos COPS y los implementas, van a capturar más desechos COPS y evitar a que entren en el medio ambiente. Así que en el pasado y incluso actualmente tenemos unos valores de límites muy bajos que resultan en una cantidad reducida de desechos de COPS que se destruye. En el futuro nos gustaría ver límites más fuertes que resulten en mayores volúmenes de desechos que requieran transformación y destrucción. El problema en el pasado, para lidiar con diferentes tecnologías, es que un número de estas tecnologías no desean crear contaminantes persistentes mayores. Así que, ¿qué tecnologías realmente destruyen estos? El lugar donde pueden encontrar mucha información sobre esto es en los lineamientos generales del convenio de Basilea, que consiste en la gestión racional ambientalmente racional sobre los desechos. Lamentablemente, este documento también incorpora los incineradores, los hornos de cementos y también las plantas metalúrgicas como parte de las técnicas de destrucción. Estas son tecnologías basadas en la combustión. Son tecnologías que contaminan, que queman los desechos y crean los COPS no intencionales como las dioxinas, y las dioxinas entran a las emisiones y también en los residuos como las cenizas volantes y estos se van acumulando en la cadena alimenticia y terminan exponiendo a los seres humanos. Este tipo de tecnologías también producen grandes volúmenes de gases de efecto invernadero y otros contaminantes como gases ácidos y metales pesados.
IPEN apoya las tecnologías alternativas a la combustión que no crean cenizas. Los mismos lineamientos sobre los desechos de COPS también incluyen estas tecnologías alternativas, incluyendo la reducción de metales alcalinos, la reducción química de la fase gaseosa, la oxidación de aguas supercríticas, y hay otras tecnologías que caen dentro de este esquema. Con respecto a la reducción química, la resalto porque es una de las tecnologías más versátiles que puede destruir todo tipo de COPS. Esta tecnología basada en la fase gaseosa la utilizamos en el estado natal donde yo nací. También hay nuevas tecnologías alternativas a la combustión que no están incluidas en los lineamientos técnicos sobre los desechos COPS, pero se están utilizando en el campo. Voy a referir a alguna de ellas más adelante. Una de ellas es Ecospheres y REEDS, que es una combinación de tecnologías. Estas nuevas tecnologías retiran las dioxinas y los PCBs y PVCs parecidos a las dioxinas sobre los sedimentos subacuáticos sin destruir los sedimentos ni causando problemas de emergimiento de estos contaminantes. Hay otras dos tecnologías. Una se llama tribólisis y otra se llama UCD, y utilizan bolas, molinos de bolas para destruir altas concentraciones de desechos de COPS. Y el diagrama que aparece en la pantalla muestra las bolas metálicas dentro de una eje rotante dentro de un cilindro donde los desechos y los metales, las bolas de metal se mezclan y crea un efecto que destruye la contaminación de COPS. También está una tecnología emergente de la oxidación electroquímica para la destrucción de los PFAS. Otra tecnología es una tecnología de electrones solvatados. Así que hay una variedad de tecnologías entre las cuales elegir si se trata de un país que necesita destruir desechos de COPS y no tienen que recurrir a la incineración a altas temperaturas. Mencioné la reducción química de la fase gaseosa. Esa es una de las tecnologías más versátiles que puede destruir todo tipo de COPS, incluyendo PBDE, SCCPs y PFAS. Cuesta 10% de lo que cuesta construir un incinerador y no se necesita mucho para formar al personal. No hay un pretratamiento de los desechos y se puede utilizar para el tratamiento del suelo en el sitio mismo y puede también descontaminar equipo protector y otro tipo de cosas. Otra tecnología que está disponible comercialmente que puede destruir todos los desechos de COPS, incluyendo PVDBs, CCCPs y otros desechos peligrosos y armas químicas, es la oxidación en agua supercrítica. Está disponible en diferentes unidades móviles que pueden ser transportadas a los sitios, e incluso en un estudio viejo se descubrió que los costos de instalación eran 15% menos caros y los costos operativos eran 10% de los costos de la incineración. Esta tecnología se utiliza ampliamente por la Fuerza Militar Norteamericana para la destrucción de armas químicas y desechos peligrosos, incluyendo las unidades móviles que se usan para destruir muchas de las sustancias químicas, armas químicas en la guerra de Siria. Se pueden combinar tecnologías alternativas a la combustión con trenes de tratamiento. Este es el primer ejemplo de un tren de tratamiento que involucra Ecospheres, que son sistemas de remediación y extracción de polímeros solventes. Contienen una solución que se inserta en grupos, como pueden ver aquí. Se insertan en los sedimentos y cuando tienen COPS hidrofóbicos como dioxinas y PCB, se atraen hacia el polímero y atraviesan el polímero hacia el solvente. Después de varios meses están instalados. Cuando la concentración, el objetivo de la concentración se llega, se remueven estos
y se llevan a un segundo paso en donde se coloca en un sistema de REEDs, que es una variación de la reducción de metal alcalina, una dehalogelación y destrucción de los COPs. La gran ventaja es que los sedimentos no se tienen que drenar, que es lo que se hace usualmente, que lo que hace es resuspender los COPs en la columna de agua y contamina la vida acuática local. Así que es una tecnología muy limpia, muy quirúrgica de remover PVCs, dioxinas y otras COPs que son hidrofílicos de ese tipo de entornos. Otro tren de tratamiento es utilizar ITDU, que son unidades de desorción térmica indirecta, y PVC, que es la unidad. Ese es un ejemplo de un sitio muy contaminado en Savannah, en la República Checa. Una fábrica que producía herbicidas y otros materiales que contenían grandes cantidades de contaminantes de COPs. Esto se usó en el proceso de limpieza y el aspecto importante es que la unidad de desorción térmica indirecta va calentando el material contaminado como concreto y cascajo y lleva esos materiales a una forma altamente concentrada que se destila, y esto produce la ventaja de que solamente necesitas tratar una cantidad muy pequeña de COPs concentrados en vez de una gran cantidad de suelo contaminado. El segundo aspecto importante es que utilizar la unidad de desorción térmica indirecta quiere decir que calienta la parte externa de la vasija, y las llamas y los gases que se pueden utilizar en la desorción directa no se mezcla con los desechos COPs y no termina creando gases contaminados que son difíciles de filtrar. Estas ITDU limpios son buenos para utilizar, sobre todo cuando se combinan con una tecnología de difusión como VDC. No voy a leer toda esta transparencia de esta diapositiva, pero da los costos de diferentes tratamientos, de diferentes tecnologías de tratamientos para tratar los desechos de COPs. Los datos son un poco antiguos. Quizás ha variado desde esa época para diferentes tipos de desechos, pero nos da una idea, y es muy importante porque nos da un indicio de los costos involucrados. Necesitamos actualizar estos para reflejar la situación actual. Y para los delegados, me gustaría mencionar que estas tecnologías están siendo financiados y hay cofinanciamiento para partes para utilizar tecnologías alternativas a la combustión. El programa de la FMMA para la destrucción de desechos de COPs contra con UNIDO como agencia de implementación incluyen una destrucción de reservas de PCB de 1.500 toneladas en las Filipinas, una destrucción de DDT de 5.000 toneladas en Tajikistán, y un proyecto de descontaminación de PCB en Macedonia que trató a los aceites de transformadores de PCB mientras estaban funcionando todavía los transformadores, que ahorran mucho dinero. Para más información sobre los detalles en torno a tecnologías alternativas a la combustión avanzadas que hacen que la incineración sea obsoleta, les recomiendo que vean nuestro estudio de IPEN reciente, que se refiere en mayor detalle a todas esas tecnologías, y esto está en nuestra página web. Muchas gracias por su atención y le doy la bienvenida a cualquier pregunta que haya después del seminario en mi dirección electrónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Lee. Fue una presentación muy visionaria. Muchas gracias. Quiero invitar al siguiente ponente, donde vamos a discutir la posición africana. Semia Garbi es una directora especial y ha trabajado como maestra por 24 años. Es coordinadora regional de IPEN para la región MENA.
Ella es presidenta de la ONG nacional AEEFG o Asociación para Educación Ambiental para las Generaciones Futuras. También es un punto focal y directora ejecutiva del Programa Ambiental de Mujeres en Nigeria y también consultora. Ella es experto de 3 grupos bajo el CLUMA y el grupo de expertos sobre la evaluación de la efectividad del convenio de Minamata y también trabaja para SAICAM. También es miembro de el grupo de expertos abiertos sobre basura marina y microplásticos. La presentación de Semia es en francés, así que para los que hablan inglés, por favor, cambien a francés. Y les quiero hacer saber que Semia nos va a que esa es una presentación grabada. Pourquoi No soutenir se les escucha nada. faibles teneurs de POPs? Next, please. En tant que AEFG, nous avons Voy a fait hablar une étude sobre un d'analyse estudio. des produits plastiques sur le marché tunisien No se oye nada. avec le support de Daipen et d'Arnica. Nous avons donc Dispensen, no estoy acheté escuchando nada. des produits qui sont sur le marché. Los productos en el Parmi mercado ces produits-là, il y a des produits, son des productos jouets et d'autres produits donc, qui sont utilisés par les femmes. que se utilizan. L'analyse elle a été faite par un laboratoire agréé et a Ha démontré demostrado que todos los tous les productos produits analizados contiennent contienen des retardateurs de flamme brûlée, retardantes de allant jusqu'à llamas. des valeurs très élevées Los de productos l'ordre de contienen 472 microgrammes par kilo. 471. Les produits contiennent, dans la Los majorité des productos contienen la mayoría de los niveles muy elevados de retardantes de llamas bromados que lorsqu'ils deviennent à leur tour des déchets, et donc ils deviennent des déchets contaminés par des están acompañados de sustancias qui sont classées comme POPs. que son COPs. La La conclusión a partir de estos estudios es que los productos se producen con base a los plásticos negros o reciclados que contienen altos niveles de COPs. La siguiente, por favor. Ya. Ya no. También tratamos de encontrar, de descubrir la relación entre el contenido de bromados y los retardantes. La gráfica muestra una discrepancia entre el contenido de bromados total y los retardantes de llama total medidos. Nuestra interpretación de estos resultados es que quizás hay más sustancias químicas bromadas, hay más sustancias químicas que contienen los productos analizados, incluyendo los retardantes bromados y sus metabolitos que no estaban en la lista que estaba en nuestro análisis. Nos damos cuenta que hay una lista larga de retardantes de llamas no analizados que se encuentran en los productos que utilizamos. Un ejemplo de este estudio. Esta tabla nos muestra todos los resultados del análisis de los productos de plásticos. Des valeurs, donc une fourchette de valeurs. Podemos ver aquí que el rango de valor, algunas tienen niveles muy elevados, que quiere decir que estos productos son altamente contaminados por parte de sustancias químicas que se clasifican como COPs. Nous engendre vers voir quel est l'effet sur la santé. Donc, sachant Esto nos llevó a tratar de ver los efectos sobre la salud humana, porque estos productos incluyen
se incluyen dentro de utensilios de la cocina y también se utilizan en diferentes productos que utilizan las mujeres. Este análisis muestra que estos productos utilizados por mujeres utilizan grandes niveles de COPS y esto va aumentando la vulnerabilidad de las mujeres ante diferentes enfermedades, porque, por ejemplo, los COPS pueden contaminar los fetos a través de la placenta con el uso de estos productos. Vemos la presencia de COPS en la leche materna también, y esto lleva a complicaciones en el embarazo. También analizamos los juguetes y esto nos permite ver que los niños son más vulnerables y tienen una exposición doble que las mujeres, porque por un lado están expuestos por la madre a través de la placenta contaminada y por la leche materna. Y por otro lado, el uso de esos juguetes producidos con desechos de COPS, la contaminación de estos productos, sobre todo en los juguetes, aunque sean concentraciones muy bajos, provocan problemas muy importantes en los niños, sobre todo en la neurotoxicidad, hiperactividad y desórdenes neuronales. Muchos de estos productos están siendo exportados a nuestros países y esto nos muestra que la contaminación con COPS es ya de por sí elevada. Así que los productos que se exportan a Túnez tienen altos niveles de contaminación. Los niveles actuales de los COPS son 50 miligramos por kilogramo y estos productos se reciclan y terminan de seconde main et contenant et contaminés, bien sûr, contenant et en contaminés. productos de segunda mano que están contaminados con COPS. La siguiente, por favor. Para poder tener una idea sobre las fallas, buscamos datos, el flujo de la comercialización de estos plásticos en Tunisia. Et nous avons essayé de voir le taux donc les quantités importées en kilogrammes. Las descripciones pueden verlas aquí en la tabla. Tratamos de analizar las cantidades en kilogramos según dos fuentes. La primera son el Instituto Nacional de Estadística y otras son datos de Naciones Unidas. Fueron datos recopilados en 2019. Desde nuestro punto de vista, los resultados muestran grandes disparidades entre las dos fuentes de información. También, con respecto a la exportación, también vimos discrepancias en los datos que registramos. Entonces, interpretamos estas discrepancias según los datos y las discrepancias a nivel de las importaciones y exportaciones. Debido a que estos desechos están contaminados, esto va aumentando la vulnerabilidad de los países africanos. Así que, ¿cuáles son las ventajas de niveles bajos de COPS? Si ven el contenido de FBCE, los niveles de FBC y HBCD en los productos analizados, vemos que estos contenidos son muy elevados en comparación con los límites y también sabemos que no hay límites oficiales para el contenido de retardantes de llama brominados en la legislación de Túnez.
Estos, como no tenemos este límite, esto facilita la importación de desechos que contienen estos COPs. Por otro lado, si tuviéramos una legislación en Túnez que se basara en el convenio de Estocolmo y por lo tanto siga sus lineamientos, ayudaría a reducir, por ejemplo, el nivel de COPs contenidos en los desechos, y algunos de esos desechos no se podría importar a nuestros países. Cuando vemos a estas ventajas de los límites bajos de los COPs, cuando los desechos exceden estos niveles, no deben de ser permitidos a que se importen libremente a Túnez o cualquier otro país africano, porque cuando se reciclan estos desechos, se transmiten a los bienes de consumo y tienen un impacto sobre la salud humana, sobre todo sobre las mujeres y los niños y las niñas, pero también sobre todos los seres humanos y también los animales. Esto, artículo 6 del Convenio de Estocolmo, debe ser respetado. Así que, ¿cómo podemos resolver este problema a nivel del país, pero también al interior del continente africano, considerando que Túnez es un país africano? El desecho, podemos tener niveles bajos de COPs, podemos tener provisiones como los que aparecen en el convenio de Estocolmo desde hace mucho tiempo. Estos niveles no son seguros para la salud ni el medio ambiente. Por ejemplo, los HCBCs pueden variar desde 50 miligramos por kilogramo a 1000 miligramos por kilogramo. Así que, ¿cuáles son las soluciones que podemos sugerir? Deberíamos de detener la importación de desechos plásticos que tengan COPs. Debemos de detener la importación de estos plásticos y también el reciclado de productos que contengan estas COPs. Y solo se podría hacer esto si hay límites muy bajos ya establecidos y si se... Entonces, eso lo tenemos que enfrentar en el siguiente convenio de Basilea. Debemos de dejar de permitir la exportación de productos electrónicos descompuestos, materiales de reparación, como los llaman en el convenio de Basilea. También tenemos que tener estándares más estrictos para definir lo que son desechos peligrosos. También debemos de mejorar las leyes nacionales para exigir un mejor control de la importación de desechos y productos con respecto a un contenido lo más bajo posible de COPs. Así que esperemos que en el siguiente reunión de Basilea sea muy importante para poder proteger el continente africano y todos los otros continentes también. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Enia, por esa presentación. Vamos a pasar e invitar al siguiente ponente a presentar sobre lo que significan los niveles bajos y altos de COPs en el continente africano. Antes, está presentando al ponente. He also served as an adjunct lecturer at the University of Yaoundé, Cameroon, after 2000. Es profesor de la Universidad de Camerún. También es director del Centro de Educación para el Desarrollo, una ONG que busca actuar en África subafricana. También es copresidente del grupo de trabajo de IPEN y también es parte del centro regional de IPEN. Es codirector del Centro
de salud ambiental de IPEN y también es parte del comité directivo de IPEN. También representa a ONGs de interés público. Gilbert, bienvenido. Escuchemos lo que tienes que decir. Bienvenido, Gilbert. Muchas gracias por darme la palabra para dirigirme a ustedes sobre este tema que implica el nivel bajo de contaminantes significa para la región africana, niveles bajos o fuertes, para entender por qué es importante esto para la región africana. Permítanme hacerles la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que la injusticia de los desechos, el racismo o el colonialismo existe? ¿Piensan ustedes que se interrumpió? ¿Eri? Dispensen, se interrumpió la transmisión, no sé qué habrá pasado. Estamos revisando cuál fue el problema. No sé si es la conexión de Gilbert. Dispensen eso. Muchas gracias por darme la palabra para hablar sobre este tema. ¿Qué significa un límite de contenido contaminante débil o fuerte? Significa para la región africana. Para entender por qué hay este enfoque específico en la región africana, permítanme hacerles la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que la injusticia de los desechos, el racismo, el colonialismo existe? ¿Ustedes piensan que la mejor alternativa y recurso para implementar el convenio de Estocolmo se volvió a interrumpir? Es que es una grabación, me parece, ¿verdad? Y no sé si la conexión no está muy buena. Ustedes dispensen, pero se volvió a interrumpir la transmisión. Sorry, colleagues. I think there's a problem, a technical issue, and Me parece que hay un problema técnico. Muchas gracias por darme la palabra para abordar este tema. ¿Qué significan niveles locales de contenido débiles o fuertes significan para la región africana? Para entender por qué existe un enfoque específico en la región africana, permítanme preguntarles la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que la injusticia de los desechos, el racismo o el colonialismo existe? ¿Piensan ustedes que la mejor tecnología y los mejores recursos para implementar el convenio de Basilea y de Estocolmo sobre los desechos COPS en África, es posible tener una economía circular no tóxica? En esta semana, una reunión de expertos del convenio de Basilea que se reunió en Nairobi para preparar decisiones para ser tomadas en la conferencia de partes. Entre los temas estaba la gestión racional sobre los desechos de COPS. Lo que yo entiendo de desechos COPS es que estos desechos son desechos dañinos, que implica que los contenidos de COPS están por encima del límite más bajo de COPS. Sin embargo, lo que yo oí repetitivamente por parte de un representante de la Unión Europea fue que los desechos por encima de un límite bajo no necesariamente es desechos peligrosos en términos operativos.
Esto significa que puede haber, legalmente, puede haber que se pueden comercializar estas sustancias de una frontera a otra. En este contexto, me parece que se volvió a atorar. En la región africana se está viendo la exportación de la región. Veamos la siguiente transparencia, por favor. Esta transparencia se refiere a el sector del reciclado, el sector industrial del reciclado. En el contexto en el que estamos hablando, es una especie de economía circular tóxica. Hicimos un muestreo de algunos productos de plástico en 7 países africanos y analizamos estas muestras, como podemos ver los resultados aquí en la diapositiva. La mayoría de estos productos tenían retardantes de llama brominados por encima del límite bajo de contenido establecido en el convenio de Basilea en sus lineamientos técnicos. Como podemos ver en el histograma de esta diapositiva, la línea roja horizontal es el límite de contenido abajo de las retardantes de llamas brominados, que es de 50 ppm. Y podemos ver que la mayor parte de estos productos, que son productos que se usan en la vida cotidiana, están por encima de la concentración de COPS en estos productos son muy elevados con respecto a este límite bajo. Y esto se debe a que estos productos se derivan del reciclado de plásticos que contienen estas COPS, para empezar. Algunos de los plásticos son los plásticos que se utilizan en productos electrónicos y productos y equipos eléctricos como computadoras, algunos otros equipos. Estos son productos que están utilizados como niños, que realmente pueden aumentar su exposición a estas sustancias químicas. Y podemos ver que con este tipo de contenido alto, cuando estos productos se vuelven desechos, de hecho, deben de ser tratados como desechos COPS, porque el contenido de COP está por encima del límite bajo de contenido de COPS. La siguiente transparencia, por favor. Sí. Esta diapositiva nos muestra cómo los desechos, incluyendo desechos electrónicos y otro tipo de desechos plástico, es una pesadilla ambiental. Se le tira en basureros abiertos o se les incinera, y este tipo de tratamiento de los desechos lleva hacia un nivel elevado de exposición de la vida humana y la vida silvestre. La exposición pasa por la emisión, liberación y lixiviado de contaminantes de estos productos de plástico y desechos electrónicos. Este tipo de gestión puede aumentar la contaminación ambiental también. Y el resultado es que se contamina la cadena alimentaria, llevando a una exposición humana a estos contaminantes peligrosos y también a la contaminación de la naturaleza. La exposición también es posible a través de la inhalación de polvo o la ingesta de agua contaminada, alimentos contaminados o huevos contaminados con estos COPS. Podemos ver con base en esta imagen del lado derecho, del lado izquierdo de la pantalla, que cuando estos desechos, estos productos que se convierten en desechos o los desechos importados
cuando se les descarta en los países africanos, vemos que las gallinas van ahí buscando alimentos y a través de esto encontramos que los huevos de las gallinas se combinan con las sustancias químicas emitidas o lixiviadas de esos desechos. Vemos en la parte inferior de la transparencia de la diapositiva que analizamos algunos huevos de diferentes países africanos, incluyendo mi propio país y Gabón y otros países como Ghana, y los resultados mostraron que los huevos de las gallinas que están libres en este país, los COPs industriales, se detectaron COPs industriales como PBDE, HBCD y retardantes de llamas que estaban en estos rellenos sanitarios o basurales en África. En estos huevos también detectamos COPs no intencionales, incluyendo dioxinas, PVCs y también algunas PVCs brominados y fluoridos. Siguiente transparencia, por favor. Sí. Vemos que en África la gestión de desechos es una pesadilla. Aquí vemos cómo se gestionan estos desechos en otros países. En la parte izquierda vemos una planta sofisticada de un incinerador de desechos. Abajo vemos la cantidad de cenizas contaminadas se generan en este incinerador y hasta abajo vemos un plan para eliminar o procesar las cenizas de fondo. Esta forma de gestionar los desechos es muy cara, es una tecnología muy cara y tiene efectos ambientales muy graves. Así que la industria de la incineración de desechos que pretende reducir la cantidad de contaminantes generados en nuestra vida cotidiana implica una gran inversión de recursos y de energía, pero también genera grandes residuos como diferentes tipos de cenizas que pueden ser muy tóxicas por las dioxinas y otros COPs que contienen. Vemos del lado derecho de la pantalla un diagrama para visualizar la definición de niveles bajos de contenido. Puede ser muy interesante y también muy complicado para los países en desarrollo y para África en especial. Vemos en la línea verde, la que está hasta abajo, es lo que llamamos un nivel de contenido bajo fuerte. Por encima de ese nivel vemos la gran cantidad de desechos que necesitan ser tratados según las disposiciones del Convenio de Basilea. Cuando vemos, si tomamos el nivel más bajo o más elevado, podemos ver que parte de los desechos que son desechos peligrosos se considera que son muy pocos y tenemos un muy poco volumen de desechos peligrosos a ser gestionados según el convenio de Basilea. Esto es para mostrar el gran volumen de desechos peligrosos que se generan cuando consideramos el nivel de contenido bajo. Siguiente. Y la parte amarilla nos está mostrando la pequeña masa de volumen que consideramos si tenemos un límite elevado. Siguiente.
La siguiente. Sí, por mucho tiempo, la discusión al interior del grupo de trabajo del Convenio de Basilea en torno a la definición de los límites bajos de contenido de contaminantes planteó muchas preguntas y gran interés dentro de los actores involucrados, las partes interesadas. Vemos que este tipo de discusión gira en torno a una forma de tratar de hacer que los desechos peligrosos se conviertan en desechos dañinos. Como dije en la introducción, donde cité a la Unión Europea de que no todos los desechos por encima de los límites bajos son peligrosos. Este enunciado es muy preocupante con respecto a la intención de las partes cuando están negociando una disposición para implementar el convenio de Basilea y el convenio de Estocolmo, pero necesitamos llamar la atención al hecho de que incluso enviar los desechos peligrosos a África no es la mejor manera porque los desechos de COPS que se envían a países africanos tienen una gestión muy pobre y a través de este mal manejo, los desechos se evaporan, como nos indica la ciencia, y se transforman y se transportan a través de la atmósfera y se depositan en otras latitudes, que puede ser Escandinavia o Canadá, otros países. Parte de esto se va a bioacumular en los países africanos y van a contaminar a las personas y va a comprometer también el futuro de la salud del país. Parte de esto va a regresar a los países que están enviando estos contaminantes a África. Así que un límite débil este debate entre los límites bajos o estrictos depende si es una agenda que se centra en el pueblo o en la industria. La búsqueda actual de disfrazar los desechos contaminados es una falta de respeto, una falta de consideración de las vidas humanas en África. Nosotros creemos que todos los países deben implementar, con base en las disposiciones del Convenio de Basilea y las enmiendas a el Convenio de Bamako, que es la versión africana del Convenio de Basilea, podemos ver en la fotografía que aparece en la parte inferior del diagrama que la gente que está escupiendo hacia el aire y eso se les regresa a la cara. Es la mejor imagen para ejemplificar que la gente que piensan que África puede ser el basurero de los desechos COPS, de que no es así desde un punto de vista científico, porque todos sabemos que las latitudes bajas son los lugares donde la evaporación de los contenidos de COP en el suelo y en cualquier tipo de matriz es mayor que la deposición. Y cuando se evaporan los COPs a través de estos medios, entran al medio ambiente, a la atmósfera, viajan a grandes distancias y terminan en otros países. Ese es un mensaje. Tenemos que unirnos todos para detener y tener un límite más estricto para tener mejores disposiciones en los convenios para que sean parte de la agenda de la siguiente reunión de este convenio. Muchas gracias por escucharme y quedamos abiertos a preguntas.
Muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Nos dio muchas visiones. A esta altura, me gustaría ver si hay más insumos de personas que están en el seminario y me gustaría llamar a Daniel, miembro del comité y representando al gobierno de Tanzania. Daniel nos va a hablar sobre la falta de capacidad técnica para detectar COPS en los desechos en África. Y quiero recordarle que utilice 5 minutos y después vamos a abrir a preguntas y respuestas. Mientras tanto, pueden hacer sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, donde las podemos ver. Muchas gracias. Bienvenido, Daniel. Hola. Sí, te escuchamos, por favor. Muchas gracias, Griffins y colegas, por invitarme a esta reunión. Perdón el retraso. Lamentablemente no estaba consciente de que teníamos esta reunión, pero me recordaron. Cuando recibí el WhatsApp me acordé. Sí, tenemos esta preocupación de cómo los países en desarrollo pueden tener la capacidad técnica para detectar los COPS en los desechos. Tuve el privilegio de escuchar parte de las presentaciones. Me parece a mí que en términos de las presentaciones sobre las tecnologías alternativas, mi preocupación es que es difícil en África que incluso si tuviéramos financiamiento, es difícil poder financiar ese tipo de tecnología. Quizás los tenemos que tener la capacidad de hacer este tipo de análisis. En términos de los desafíos de cómo detectar los COPS en las basuras y cómo gestionarlas, debemos de contar con la capacidad de saber cuáles son los equipos que podemos utilizar para detectar este tipo de COPS en los productos. Así que el desafío para la mayor parte de los países africanos es que tienen que tener legislaciones y controles. Y el desafío sigue siendo sobre cómo detectar, sobre todo en esos productos que entran a nuestros países, que el contenido de COPS. ¿Cómo podemos, por lo menos, detectar por supuesto, otro desafío que enfrentamos es detener la exportación de ese tipo de sustancias contaminadas. Los países que tienen esos tipos de desechos, tenemos que ver cómo tener el conocimiento técnico para poder gestionar ese tipo de sustancias químicas, cómo eliminarlas de forma racional. Esa preocupación es también una preocupación que afecta a África. Si podemos identificar esos desechos, aún tenemos el desafío de poder eliminarlos de forma adecuada. Esos son algunos de los desafíos que el continente africano está enfrentando. Y tengo interés en oír del presentador que estaba resaltando sobre esta tecnología, cómo los países africanos pueden
conseguir esas tecnologías. Esto es muy importante para que tengamos información adicional sobre cómo poder acceder a ese tipo de tecnología y tener ese tipo de análisis para que podamos tener la capacidad para poder enfrentar este análisis a nivel nacional. Nuevamente, necesitamos también tener la capacidad para eliminar estas sustancias. Eso es brevemente lo que puedo decir. Muchas gracias, Griffin. Muchas gracias, Daniel, por tus reflexiones. Me gustaría también invitar a Serge, presidente de la Conferencia Química del Convenio y también de EMS en Gabón, que hable sobre la falta de control y la exposición de la población a los desechos en COPs en África. Bienvenido, Serge. Hola. No te puedo escuchar, Serge. ¿Me escuchas? Yeah, could you hear you now? Could you? Ya te puedo escuchar, sí. Creo que tenemos un problema. Quizás regreso a ti después. Ah, ya te escucho, sí. Eri, ¿me ayudas con la traducción? No oigo el... Sí, te escucho. Merci Griffin. Ok. Je disais bonjour et bonsoir à tous Saludo ceux a qui... todo el mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Soy Serge Moni. Quiero, antes que nada, me gustaría agradecer a IPEN por organizar este seminario web. También me gustaría hablar brevemente sobre las cuestiones que abordó Gilbert con respecto a la injusticia en el manejo de los desechos, la gestión de los desechos en África. Me gustaría decir que los diferentes temas que hemos presentado aquí por parte de los diferentes ponentes nos dan mucha información sobre la situación real. Con respecto a las políticas ambientales, con respecto a los niveles bajos de contenido de COPs en África, de COP en África. ne dispose pas globalement Dispensen, el audio no está muy bueno y hay un poco de distorsión. África no cuenta con las tecnologías necesarias y el personal calificado para gestionar estos desechos de COPs. Los desechos de COPs se tiran por doquier, se quedan expuestos en el medio ambiente y esto contamina a los seres humanos e incluso a los animales domésticos. Así que se lanzan estos desechos a los basurales, a los tiraderos
sanitarios. También tenemos que mencionar que la presencia de esta COPS contamina la cadena alimentaria y esta situación déjà avec les déchets et même dans les produits. Et Gilbert, parce tiene un impacto muy negativo sobre las condiciones de vida de la población permettez-moi de remercier ici ont travaillé dans le cadre de que de por l'étude sí ya está siendo impactada. de la présence des POPs, aussi bien dans les aliments, c'est-à-dire les poules élevées en plein air, Por lo tanto, dans los estudios realizados sobre los COPS, dont les enfants manipulent. Donc, la gravité des por ejemplo, los estudios efectuados sobre los juguetes de los niños, son juguetes que utilizan los niños, así que la región debe de adoptar un nivel más estricto de los COPS, niveles muy estrictos para poder proteger la población y el medio ambiente. También me parece a mí que la región debe de estar en contra de los usos inaceptables de desechos, incluso si estén por debajo de los límites de contenido local. Aquí me refiero a las dioxinas en las cenizas, y en las cenizas que contienen dioxinas pueden contaminar las aguas subterráneas y también contaminar la cadena alimentaria. Además, históricamente, y los datos actuales, los datos históricos y actuales muestran que África es la región en donde gran parte de los desechos peligrosos son tirados, así que hay un tráfico ilícito de productos peligrosos a África, y quizás Semia se refirió a la situación específica de Túnez. Con base en esta información, la región debería de tener un punto de vista que apoye un nivel de contenido bajo más estricto, porque la justicia ambiental en África y la protección del pueblo es igual de importante en África que en otras regiones del mundo. Las poblaciones africanas no son igual de humanos con las personas que habitan en otras partes del mundo y no deben de ser expuestos a desechos peligrosos prohibidos en otras regiones del mundo. Eso es lo que me gustaría agregar. Muchas gracias. Muchas gracias, Serge. ¿Perdón? Muchas gracias, Serge, por esa reflexión. Me gustaría ahora escuchar a Lamin de Gambia, sobre la importancia de apoyar un contenido bajo de COPS en África. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Tuve la oportunidad de ser parte de aquellos que hablaron ampliamente sobre este tema del contenido local en el grupo de trabajo, y el problema era que necesitábamos discutir y ver los valores proporcionados y los lineamientos técnicos, y a nombre de la región africana tuve la oportunidad de desafiar o plantear las preocupaciones que tenemos con respecto a estos contenidos bajos y de reflexionar sobre lo que los ponentes anteriores han dicho
sobre todo Libel, que habló sobre el convenio de Estocolmo. Este convenio de Estocolmo se refiere a que para disponer de COPs en los desechos, para que sean totalmente destruidos de una forma que no implique daños para la población y el medio ambiente. Este párrafo, este enunciado, también se refiere al párrafo 57 de los lineamientos técnicos sobre los desechos COPS, que también discutimos en esta reunión, que enfatizó también la necesidad de la destrucción de los COPS. Esto me trae a la pregunta de por qué si los convenios están recomendando la destrucción total, ¿por qué necesitamos tener un nivel local bajo de desechos? Esta información puede estar respaldada científicamente, entendiendo que la gran parte de los contenidos de COPS y de las dioxinas exceden o se asocian a sustancias químicas que perturban el sistema endocrino y desde un punto de vista toxicológico, estas sustancias químicas implican que una concentración baja puede tener efectos muy serios, muy graves. Así que desde la región africana estamos diciendo que de hecho necesitamos un contenido estrictamente bajo de desechos para la región africana. Otra cosa que quería abordar con respecto a este contenido bajo de desechos es la capacidad analítica y técnica tan rudimentaria que tenemos en la región que va a limitarnos lograr monitorear el contenido de desechos de COPS. Por lo tanto, recomendaríamos que, que haya un nivel de contenido bajo más estricto y que mejoremos nuestras capacidades técnicas para que con un contenido muy bajo en los desechos sea otra forma de protegernos y también proteger el medio ambiente. Así que también durante esta reunión, que incluso los materiales que se usan en la construcción u otras actividades también deberían de, también implican un alto nivel de exposición, incluso contaminan las aguas subterráneas. Entonces, para poder, tenemos un gran problema con los desechos en esta reunión por la gran importación de desechos electrónicos. Así que los desechos que contienen POPs, incluso aunque sean concentración baja, esto agrega más problemas a la región. Ahorita, conforme hablo, estamos realizando un inventario de PCBs en los transformadores y hemos detectado recientemente en el año 2020 un transformador que era PVC positivo. Si entendemos que los transformadores de PVC y la producción de esos transformadores, si tuviéramos un buen sistema de monitoreo y capacidad para detectar, podríamos haber detectado esto. Así que esto tiene que ver con lo que se refiere a Gilbert, de que se usa África como un basurero. Nuestra debilidad, debido a la debilidad que tenemos por las bajas capacidades para monitorear los contenidos de COPS en los desechos y en los artículos. Entonces, en Gambia estamos apoyando a todos los países en la región para buscar un nivel de contenido de COPS mucho más bajo. Por lo pronto, eso es lo que tengo que decir. Gracias por la oportunidad de hablar, de dirigirles estas palabras. Muchas gracias, Lamin, por esas reflexiones y por
Y por último, quiero invitar a Zuki de Sudáfrica. No sé si ya está en el panel. Es presidente del comité y asesor de políticas del Departamento de Asuntos Ambientales en Sudáfrica. Zuki, ¿estás ahí? ¿Tenemos a Zuki? Parece que no. Entonces, si no está Zuki, entonces voy a dar la palabra para todos los que deseen hacer alguna pregunta. Hay unas cuantas preguntas aquí. Invito a todos los ponentes que prendan sus videos y sus audios para contestar a las preguntas que se planteen. También veo algunas manos levantadas que están pidiendo la palabra. Uno es Joshua, que entiendo que es de Camerún. Así que si pueden encender sus cámaras y sus audios, todos los ponentes. Y Joshua, te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Muchas gracias por la oportunidad de intervenir. Merci de l'opportunité et des efforts que vous faites pour partager avec la partie africaine vos résultats de recherche qui contribueront à l'avancée dans les négociations de convention BRS. Et nous sommes Dispense, no estoy escuchando la traducción al francés, del francés al inglés. encourager la limitation ou bien la ¿Se interrumpió? Porque ya no oigo ni en el audio principal ni en inglés. Parece que perdimos a Joshua. ¿Milbach? Nada más estaba diciendo que quizás tuvo problemas técnicos. Hay otra mano levantada. Se llama Nagis Napreva. No estoy seguro si está aquí. Si puede hacer su pregunta. ¿Me escuchas? Me parece que estamos enfrentando un desafío técnico. Hay tantas preguntas que están en el chat. Quizás me pueden ayudar a leerlas. Están en francés, así que no logro leerlas. Vamos a pedirle al intérprete de francés que la intérprete de francés que las lea. ¿Nos puedes ayudar, por favor, nuestro intérprete francés, a leer las preguntas? Hay una pregunta de Impali. ¿Me escuchas? La intérprete de francés.
Estamos pidiendo que lea las preguntas en francés, que las traduzca, por favor. Quizás yo puedo tratar de traducir alguna de las preguntas. Me parece, usando el traductor de Google, y puedo entender un poco. Algunas personas están preguntando o están planteando su preocupación sobre las tecnologías basadas en la combustión, si sería posible en los países africanos, debido a los costos y el nivel de tecnología. La pregunta se refiere a el ejemplo de, por ejemplo, de los huevos de granja. Yo puedo contestar la segunda pregunta. Con respecto a los huevos de las gallinas y algunos sitios contaminados con niveles bastante altos de COPS. Veo los resultados específicos a nivel global de los desechos plásticos que están eliminados. El año pasado yo propuse que comparáramos los niveles de los huevos en supermercados, incluyendo algunos supermercados en África, como en Nairobi y otras ciudades. Y vemos que los huevos de los supermercados tienen niveles de contaminación mucho más bajos. Entonces, el acceso a suelos contaminados por parte de las gallinas hace que la producción de huevos pueda ser más contaminada. Así que la contaminación de los huevos depende del nivel de contaminación de los sitios donde se alimentan las mismas. Muchas gracias, Hendrik. No estoy seguro si entendí la pregunta sobre la no combustión. La pregunta es si está disponible en África o si es costosa. Creo que tiene que ver con el costo y también la accesibilidad a esa tecnología. Sí. Lo que yo entiendo por lo pronto es que las tecnologías alternativas a la combustión no están disponibles en África, sino que se concentran en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos hay varias tecnologías que funcionan en el Pacífico, en Nueva Zelanda y otros países, y en Japón también. Sin embargo, la nueva generación de tecnologías alternativas a la combustión que se están diseñando para ser transportables. Y esta es una gran diferencia con respecto a instalaciones previas que eran estacionarias, porque implica que se pueden movilizar, se pueden enviar en contenedores de forma bastante barata y pueden funcionar en un rango diferente de países. Uno de los problemas de transferencias de capacidades que hemos estado promoviendo dentro de los convenios de Basilea y Estocolmo es que haya más financiamiento disponible, sobre todo para países africanos y en el Medio Oriente, para ver si podemos desarrollar plantas de tratamiento regionales, si instalaciones de pruebas se pudieran operar, pudieran lidiar con las reservas contaminadas de países en la región. Nos gustaría ver enfoques regionales a este problema basados en tecnologías alternativas a la contaminación. No cuestan como lo que cuesta un nuevo incinerador, que puede funcionar o no, como hemos visto en países en África que han tratado de usar incineradores. Esta tecnología es mucho más barata. El costo de tratar los desechos
depende de la concentración, si está mezclado con otros materiales como cascajos, suelos, o si es relativamente más puros. Estos factores pueden afectar los costos de tratamiento, pero en la mayoría de los casos, me parece a mí que los que venden esas tecnologías, y yo he incluido a ellos en un folleto sobre tecnología alternativa a la combustión, pueden proporcionar costos a quienes tienen interés en esto, pero también está el potencial de desarrollar acuerdos de cofinanciamiento a través de FMMA para someter a prueba estas tecnologías en sus países, como se está dando en otros países, en sus lugares del planeta en este momento. Muchas gracias, Lee. Antes de ir a la siguiente pregunta, me gustaría darle la palabra a Suki antes de ir a la siguiente pregunta. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí, por favor. Muchas gracias por invitarnos como grupo africano y gracias a IPEN por organizar este seminario. Perdón, tuve desafíos con la conexión de Internet. Lo que me gustaría decir es que esto no tiene que ver con bajar los niveles. Como hemos oído, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos? Lo que es más seguro para nosotros es lo importante, porque estos lineamientos técnicos, los países desarrollados no necesitan de estos lineamientos porque los estándares que ya tienen implementados, que son 0.0 algo, no debe de tratarse sobre lo que podemos medir como países en desarrollo África, sino cuál es el objetivo del convenio, es eliminar los COPs. Así que según el convenio, los COPs no deben de ser reciclados para nada. Tenemos que regresar a esa información. Los COPs deben de ser tratados y eliminados. Y deberíamos de contar con instalaciones para hacer eso. Esas cifras tienen que ver con, deberían de tener que ver con la cantidad más baja posible. La razón es, no es lo que podemos medir, sino qué tan bajo debe de ser para que tengamos el impacto mínimo sobre nosotros, porque como en Tanzania y Gabón, hemos tenido efectos muy graves. Así que la discusión no es lo que se puede medir. Los COPs deben de ser eliminados para empezar, no deben ser reciclados. Y en tercer lugar, no se trata de lo que podemos medir, sino buscar el valor más bajo por debajo de cero, de que aunque llegaran a nuestros países, a nuestros podamos minimizar el impacto negativo, porque la otra cuestión es, como país en desarrollo, los países africanos, deberíamos estar escuchando el hecho de que por qué están buscando niveles más elevados si tienen niveles tan bajos en los países. Esos son básicamente los planteamientos que quisiera hacer y muchas gracias a todos por sus presentaciones y por ser parte de esto. Muchas gracias. Voy a concluir ahí. Muchas gracias, Suki. Realmente ya estamos sobre el tiempo, así que realmente quiero traer esto a un cierre. Y la última pregunta es de Miriam y es con respecto a si esta provisión ¿hay alguien que pueda rápidamente abordar esa pregunta? Yo lo voy a tratar de hacer. Hay artículos en el convenio que definen qué pasa que cuando no cumplen con sus obligaciones es un crimen. Así que, según es necesario decir
que el Convenio de Estocolmo tiene mecanismos, así que sí sería difícil definirlo como un crimen. Muchas gracias. Me temo que solo tenemos tiempo para eso, así que queremos agradecer a todos por compartir su tiempo con nosotros hoy y también por contestar las preguntas que surgieron en el programa. Queremos agradecer al público por haber permanecido hasta el final de este seminario web. Por favor, no olviden llenar la encuesta que vamos a poner en la pantalla después del programa y quiero agradecerles y despedirme de todos ustedes hasta el siguiente seminario web. Muchas gracias a todos los miembros del panel y a todo el mundo. Me despido por lo pronto. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego.